Pero vamos a ir ahora a otro invitado que realmente es un gusto. Es un hombre que siempre está escudriñando a ver qué vuelta de color o qué vuelta diferente le puede encontrar a esta Argentina, a esta economía argentina que siempre da, por supuesto, tela para cortar. Ahora les voy a contar qué tema este señor sacó de la galera. Vamos a presentar a Damián Dipache, economista y director de la consultora Focus Market. ¿Cómo estás, Damián, querido? ¿Cómo estás, Carlito? Un placer hablar con vos, y para el programa Somos Pyme, que viene muy bien y me están gustando mucho lo que están haciendo, ¿eh? Felicitaciones. Muchísimas gracias. Damián, veo que estás ahí en una nota del diario La Nación con una idea que despuntaste con tu consultora, con tu lápiz, que fue esto de las 1000 caras del dólar. O sea, la Argentina tiene, vamos a decir un número, vamos a arrojar un número, 20 dólares distintos. Alguna vez Perón dijo, ¿quién ha visto un dólar? No supieron qué responderle en ese momento, año 48. Hoy le podrían decir, vimos varios, pero por la variedad, no tanto por la cantidad de billetes, ¿no? De fajos. Vamos a hablar de eso, Damián. ¿Por qué pasa eso en la economía? ¿Qué distintos dólares hay? ¿Qué encontraste vos? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? Bueno, en principio porque cuando se tomó la decisión de incorporar el impuesto país, fíjate que la brecha cambiaria todavía no era preocupante. Si bien ya empezó a desplazarse y a generarse otros tipos de cambios paralelos, ya estábamos hablando del contado con liquidación de vuelta, del dólar MEP, dólares que o cotizaciones que estaban fuera del radar de los argentinos, y era un déjà vu del año 2015 para atrás, cuando teníamos esa brecha cambiaria. De hecho, vos fijate que durante la gestión Macri, que desgraciadamente nuevamente nos pasó lo mismo, exceso de gasto público, déficit fiscal, endeudamiento, salto cambiario. Sin embargo, el dólar oficial y el dólar paralelo casi iban en sintonía, con pérdida de reserva muy importante por parte del Banco Central, y llegamos a un momento, bueno, donde ya no quedaba más reservas. El dólar hoy es una moneda escasa otra vez en nuestro país, y empezaste a ver que las brechas se fueron incrementando. ¿Cuándo se fueron incrementando más las brechas? Bueno, te diría que en el último bimestre del año, básicamente por baja tasa de inflación, tasa de interés en pesos. O sea, hoy un plazo fijo te da 26,6% frente a una inflación proyectada del orden del 55-60%. Una situación donde la deuda externa juega su papel. Si Argentina no tiene una buena negociación de deuda, la escasez de dólares es más inminente aún, porque uno no puede salir de los mercados a financiarse. Otra situación es la emisión monetaria. Tenés muchos pesos en el mercado en relación a esos dólares disponibles para comprar por los argentinos. Y otra situación es el torniquete que se le fue generando a la adquisición de divisa. $200 el impuesto país, o sea, es lo máximo que puedes adquirir. Y después se restringieron también las operaciones ahora de contado con liquidación y dólar MEP para aquellos que saquen el crédito tasa cero, o para incluso fideicomiso. Es decir, cada vez que pegas un apriete en el torniquete sobre alguno de estos tipos de cambio, bueno, siguen saltando más, ¿no? Claro, totalmente. Igualmente la brecha se sigue agigantando. La brecha se sigue agigantando, estuvo disminuyendo en la última semana, producto de al menos alguna buena expectativa de negociación de la deuda. Eso también es real. Recordemos que el dólar ilegal, el dólar paralelo, el dólar blue, llegó a tocar 140 pesos y cerramos la semana en 125, 126 pesos, el dólar MEP en 115, el dólar contado con liquidación en 118, pero ahí nos movemos. ¿Y qué pongo en la nota? Bueno, o en ese informe, bueno, que en definitiva también hay otros tipos de cambio vinculados a muchas operaciones de los argentinos. Está el famoso dólar streaming, por el cual uno ve una plataforma hoy en cuarentena y tiene que pagar un 30%. Está el dólar amigo, como están cerradas las casas, digamos, las cuevas, y algunos necesitan hacerse de liquidez en pesos, venden los dólares a un amigo, una cotización entre la punta venta y la punta compra del dólar paralelo. Está este dólar
vinculado a cada una de las actividades económicas. Estamos hablando de economías regionales, dólar soja, maíz, trigo, leche, aceitunas, cerezas en economías regionales. Bueno, la realidad es que tenés diferentes tipos, esos son con derechos de exportación que le terminan quedando al productor una suma mucho menor de lo que es el tipo de cambio mayorista, ¿no? Claro, el control de cambios te hace 4 o 5 tipos de cambios, que son los primeros que mencionaste, y después tenés por otro lado los impuestos, que las más conocidas son las retenciones, que te distorsionan el precio de ciertos sectores exportadores. Y ahí tenés, el sojero puede llegar a tener un dólar de 45 pesos, por decir un número aproximado, no es exacto el que está recibiendo hoy, pero está por ahí, y así todo, digamos. De acuerdo a la mayor retención que te pongan, tenés un dólar mucho menor. Y hay que sacar la cuenta que la brecha es para el sojero, es entre ese dólar de 45, 46 pesos y el dólar blue, el paralelo, que está a 127, creo, ya cerró. Claro. Ahora, dos cosas sobre eso. Yo aprendí algo que yo también me expresaba mal, pero lo aprendí hace 2 meses, no hace mucho, ¿eh? Una persona del campo me dijo: Damián, no digas más retenciones, son derechos a la exportación. Y me dijo: ¿por qué no digas más retenciones? Porque no es que nos retienen y nos devuelven. No lo sacan, es un impuesto, es un derecho a exportar. O sea, yo tengo derecho a exportar si pago ese impuesto, y si no, no es una retención en el cual a mí me sacan provisoriamente el 30% y después me lo devuelven. ¿Te acordás que, por ejemplo, cuando hacíamos en el gobierno de Cristina, salíamos con el dólar turista, nosotros salíamos afuera y después te lo devolvía la FIP vía bienes personales o pago ganancia? ¿Te acordás que te lo devolvía? Totalmente, Bueno, y de hecho me lo devolvió a largo plazo, pero el de hoy, el cepo de hoy es peor por eso, porque hoy tenés un 30% y no te lo devuelven. exactamente. Esa es una gran diferencia, ¿entendés, Carlos? Entonces, ahí estamos en una situación donde las brechas aún se amplían. Y una situación más que tiene que ver con el tema de las actividades económicas o los dólares que recibe el campo. Recordemos que el campo, respecto de nuestro Producto Bruto Interno, es entre el 15 y 20%, pero representa más del 50% de nuestras exportaciones, por lo cual es muy importante para conseguir divisa extranjera. ¿Y cuál es el dato ahí? Que hoy este tipo de cambio que tenemos que tomar el dólar mayorista, 67.25, 67.50, ese es el dólar de referencia para exportaciones e importaciones. ¿Cuánto estaría ese tipo de cambio competitivo respecto de el año 2003-2005? Hay un informe interesante del ESG que muestra que el tipo de cambio, ese mayorista, en términos comparativos debería estar en 93 pesos. Que en el gobierno de Cristina, última etapa, 2015, hoy el tipo de cambio es más competitivo que en el año 2015, porque en términos comparativos ese dólar era de 44 pesos. Escuchá, estos datos son interesantes. O sea, hoy tenemos un tipo de cambio más competitivo del que el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era en el año 2015. Y que del año 2011, que fue cuando justamente se puso el cepo, estaríamos en un dólar de 56, 57 pesos. Digo, también Argentina está en una situación donde ese tipo de cambio es mucho más competitivo de la finalización del 2015 y es mucho menos competitivo porque uno asocia la crisis que estamos viviendo el año 2002-2003, pero la realidad que para llegar a un tipo de cambio competitivo deberíamos devaluar nuestra moneda, devaluar el dólar mayorista. ¿Y por qué lo digo, Carlos? Porque yo creo que el mercado internacional nos va a forzar a hacerlo, no solamente por la inflación en el mercado interno, sino porque el real de Brasil devaluó 54%. ¿Y cuánto es la inflación de Brasil? 4% anual. Quiere decir que ganaron 50% de competitividad frente a una devaluación del peso frente al dólar en Argentina del 50%, pero una inflación del 53,8% interanual. ¿Se entiende? Argentina no recuperó competitividad en ese sentido y Brasil ganó mucha. Sí, no, está totalmente claro eso, Damián. Ahora te quiero hacer 2 preguntas para que las expliques a tu manera lo más simple posible. Una es, ¿por qué se viene? La devaluación ya está en los diarios que después de la pandemia, o sea, solucionado todo esto, que bueno, que nos tiene ocupado al día de hoy, a todo el mundo,
Argentina sale de todo este berenjenal de dólares y demás con una devaluación o una depreciación del peso. ¿Qué significa eso en el bolsillo de los argentinos? Dejo ahí la pregunta y después te hago la otra, así no te confundo con dos. Bueno, Argentina tiene, cuando devalúa su moneda, tiene un pass-through, que es un paso del tipo de cambio a precio en el mercado interno del 70%. Aproximadamente es lo que termina derivando a precio. Es decir, que si sobre un producto que está a 100 pesos, el paso a precio es lento, es gradual, no es inmediato, pero el paso a precio de ese producto en el tiempo puede llegar a estar entre el 45, 50, 60% de acuerdo al producto, por lo cual el paso es muy fuerte cuando hay una devaluación brusca. De hecho, lo vivimos en el gobierno de Macri, lo vivimos 2 veces en el gobierno de Macri, no hay que ir muy al pasado. Abril de 2018, fuerte devaluación brusca y un paso terrible a precios en los siguientes 4 o 5 meses, y lo volvimos a vivir en agosto de 2019, plenas elecciones, y otro paso a precio hasta diciembre del 2019. ¿Qué es lo que te pasa ahora? Que si vos devaluarías, incluso generarías un problema muy grande, porque en recesión la realidad es que ese paso a precio va a ser mucho menor y la posibilidad de mantener la rentabilidad por parte de mayoristas y minoristas va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no vas a poder pasar a precio, porque vas a generar una recesión aún mayor, porque el poder adquisitivo del consumidor cayó muchísimo, y además cayó el factor ingreso. O sea, muchos sectores vos sabés que no están cobrando, la informalidad no cobra, el formal tuvo recortes salariales del 25-30%, por lo cual la situación es muy, muy, muy delicada para generar esa devaluación brusca hoy. ¿Cuándo lo haría el gobierno? Y esto es información que estuvo en la mesa de análisis, que si se negocia la deuda externa, que si se negocia con el Fondo Monetario Internacional y se resuelve la deuda local en pesos, mirá los pasos que nos falta, bueno, ahí sería mucho más fácil hacer la devaluación, porque vos tenés poder de fuego para intervenir en el mercado cambiario, que no lo tiene hoy Argentina, ¿no? Claro, bueno, se tienen que dar muchas condiciones y entre otras cosas que de acá al 2 de junio Argentina pueda hacer una propuesta más interesante que la que había hecho hasta ahora, que no fue aceptada. Pero también para hacer esa propuesta, Damián, tenés que tener fundamentos, no podés dibujar números en el aire y después no poder pagarlo. Así que bueno, ahí vamos a cuestiones de fondo que son mucho más complicadas. Pero la segunda pregunta que yo te quería hacer, bueno, en definitiva, para resumir lo tuyo, cuando hay una devaluación, la gente gana menos por lo que cobra en su salario o lo que le ingresa y paga más por los precios por los productos que consume. Bueno, te corto ahí un segundito. Por ejemplo, esta semana el debate estuvo centrado en los jubilados, ¿no? Fíjate este dato que te digo, sí. Carlos. Los jubilados fueron aumentándole la jubilación por la fórmula de Macri, ahora por decreto, etcétera. Pero con la última jubilación, que va a ser de más de 16.000 pesos, un jubilado en dólares, cobra $184. Vos tenés un poquito más canas que yo, aunque yo también ya las tengo, pero recordarás año 2001 Norma Pla pidiendo, representando a los jubilados, pidiendo aumento de las jubilaciones, ¿te acordás, no? Año 2001, 2000, sí, 2001. Las famosas marchas de los miércoles, ¿te acordás que durante años las hicieron? Bueno, ¿sabés cuánto era la jubilación paridad peso-dólar en el año 2001? ¿Cuánto? $194. Es decir, hoy los jubilados cobran menos que en el año 2001. Un datazo te digo, claro, para que veas lo que pasa en 20 años en Argentina. Pero es que si haces esa cuenta con otros sectores, seguramente también se cobra menos en dólares. O sea, se fue empobreciendo la Argentina y obviamente las capas más bajas se van, caen directamente porque no tenés hacia dónde ir, ya te salís. Te lo tomé al tipo de cambio digamos, del impuesto país, porque los jubilados podrían acceder a $200 de compra, por eso lo tomé al dólar de 91 pesos, que es el que se puede adquirir, ¿no? No es que abusé y dije, bueno, voy a tomar con el contado de liquidación. Hice ese cálculo con todos los aumentos que hicieron los jubilados. Y la realidad que es preocupante también, porque en algún momento, ¿qué es lo que le va a pasar a esa jubilación? Que ahora de vuelta no se va a ajustar por un tiempo. Bueno, si hay un movimiento del tipo de cambio mayorista que lo va a ir habiendo gradualmente, eso va a ir pasando a precios justamente en sectores muy clave de la economía, como es alimentos y bebidas. De hecho, Carlos, un hogar de jubilados, 2 jubilados, necesita mínimo 30.000 pesos para vivir, ¿no? Esto es un informe del CEISAT. Así que no es tan fácil esta economía argentina en la macro, pero se está complicando muchísimo en la micro.
que es lo que a mí me interesa siempre estudiar, ¿no? Totalmente, y de ahí se deriva también esto de los distintos dólares, porque es como pega en el bolsillo de cada uno, y lo que estamos hablando ahora de cómo la devaluación, que sería algo macro, pega en lo micro, que son también los bolsillos de cada uno. Ahora, Damián, ¿qué dice de una economía de un país que haya 1000 caras del dólar, por ejemplo? Que Bueno, tengas diversos dólares, múltiples tipos de cambio, como se dice técnicamente, incluso hay una escuela que sigue eso, ¿no? Que son partidarios de los múltiples, de los tipos de cambio múltiples. bueno, dice que nuestra moneda, el peso argentino, pierde poder adquisitivo permanentemente, por lo cual buscamos refugios en un muro de contención. El gobierno quiere que sea el peso, pero los argentinos buscamos filtros para conseguir dólares, porque esa es la moneda que nosotros creemos, y desgraciadamente eso al mundo no le pasa. Estaba analizando ayer un estudio re interesante que mostraba cuáles son las 5 monedas de reserva de valor del mundo, ¿no? El dólar sigue siendo la más importante, el 54% del mundo tiene en sus reservas internacionales dólares, el euro es la segunda moneda más importante, es el 20%, y después tenés que hablar dólar canadiense, dólar australiano, el yen japonés. Bueno, Argentina es un papelito de color pintado al tipo de estanciero, el juego de la vida, porque la realidad que no es que nadie quiere ahorrar en pesos, aseguro que los argentinos siempre quisieron ahorrar en su moneda y el Estado los castigó devaluando la moneda, haciéndole perder valor a esa moneda. ¿Por qué? Porque cuando vos ves un montón de argentinos que ahorran en sus plazos fijos, están creciendo en el país, están creciendo en su gobierno. Y esto es importante decirlo, no es algo de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández. Es de todos hace 60 años. ¿Se entiende? O sea, esa moneda respaldada por los el diferente Estado, pero por diferentes gobiernos, perdió valor permanentemente. Y esto tiene un resabio cultural, social muy importante, de generación en generación. Desgraciadamente ahora le está tocando aprender esto a la generación Z o la generación del milenio, que son chicos que tienen 18 y 25 años. Que vos decís, otra generación más perdida, porque no van a creer en el peso argentino, ¿se entiende? Claro, ya no estás creyendo en un peso que no te sirve para nada prácticamente. Olvídate. No está cumpliendo sus requisitos de moneda prácticamente. O sea, Argentina bate récord en todo sentido. Tiene un peso que no cumple los requisitos básicos de una moneda, entre otros ser ahorro, ser una medida de ahorro. Mirá, ayer hacíamos un informe y mostraba yo que Argentina tiene, después de Venezuela, la inflación más alta del mundo, ¿no? de América Latina. Entonces, yo lo que mostraba es que no es que los precios aumentan, es que el peso argentino pierde poder adquisitivo frente a los diferentes bienes y servicios del mercado. Porque, ¿cuál es la situación siempre para salvar a Argentina en una crisis? Emitir moneda en exceso a la cantidad de bienes y servicios disponibles para adquirirlos. Y esto que los monetaristas son fundamentalistas en esa base, no se puede dejar de pensar de que eso no va a tener impacto en la inflación. Ahora, a Argentina encima se le suma otros factores claramente. O sea, no tenés solamente el tema monetario, sino que tenés problemas de concentración económica en muchos sectores, tenés problemas vinculados a forzar devaluaciones por tipo de cambio que se va perdiendo la competitividad en el tiempo por la evolución de la inflación. Bueno, además se le suman esos factores, pero no podemos dejar de pensar de que un Estado que emitió 70% más de la base monetaria, eso no termine de alguna manera generando una puja sobre el tipo de cambio, ¿se entiende? Y sobre la inflación, porque la verdad que la producción cayó totalmente, lo dice el propio INDEC, Carlos, cayó en marzo 11,5%, y en abril va a ser mucho peor, y vos tenés mucho más pesos para comprar la menos cantidad de bienes y servicios, ¿se entiende, no? Totalmente, tenés la tormenta perfecta para configurar la inflación, que no se está configurando en plena pandemia justamente por eso, porque hay un factor externo que rompe con todas las reglas, que es el coronavirus. Pero en una economía normal, sin coronavirus, sin aislamiento,
esto sería un cóctel perfecto para acelerar la inflación. ¿Y cuál es el próximo paso? Ya lo conocemos el próximo paso, que va a ser muy difícil de tomar por parte de un peronismo, que es suba de tasa y mayor freno de la economía, porque la única forma de decir, bueno, muchachos, todos estos pesos de alguna manera hay que esterilizarlos. Esa palabra esterilizar, ¿qué significa? Que yo te premie más con una tasa de interés, no ya del 26,6%, sino subirla al 40%, y que le pegue un frenazo a la economía en un contexto recesivo. Es difícil la situación, y no hay otra, Carlos, o conseguir dólares, y que la moneda se devalúe, como yo te estoy diciendo, que supere los 90 pesos, y bueno, y ahí sí es 2003, 2004, tipo de cambio competitivo, incremento de las exportaciones, hasta lograr mejorar la balanza comercial y mejorar, digamos, la balanza de pago. Es así. Sí, bueno, pero eso es nuevamente esperar una lotería. Porque además el mundo no es el de 2003, 2004, 2005, cuando hubo una nueva Belle Époque, cuando las commodities volaban, y eso permitió toda la creación de poder del primer kirchnerismo. Ahora no lo tenés. Así que es muy complicado esperar eso. Vos sabés que para mi tercer libro, que se llamó Economía Pyme, justamente, yo viajé bastante. Y recuerdo un viaje que fui a China, porque quería saber qué hacían con las pymes. Entonces, escuchá que esta anécdota tiene que ver con esto. Del aeropuerto de Shanghái a mi hotel, que es larguísimo, encima tenés que 1 hora y media para llegar a porque las distancias son enormes, me tocó como guía el ex cónsul de China en Argentina en la década del 90. O sea, un tipo importante, ¿no? Entonces, en aquel momento China crecía al 10%. Estamos hablando de 2010, 2011. Entonces el tipo estaba preocupado, pues porque acá, si nosotros caemos un punto en nuestro producto, es una masacre. Por lo cual se iba a ir un producto del 8 o 9%. China estaría creciendo con esta pandemia al orden del 5,7%. Eso es terrible para China y para el mundo. No van a demandar la misma cantidad de commodities, y encima, a diferencia del año 2003, 2005, ellos sí hicieron sustitución de importaciones, porque ya son productores de soja, porque ya son productores de trigo, ya son productores de maíz, y es más, compraron empresas en otros países para acopiarse vía propios multinacionales, empresas chinas en diferentes países de América Latina. Y Estados Unidos, ¿no? Acá, con muchas aceiteras, muchas del sector agroindustrial. Exactamente, entonces es otro mundo también. Sí, por eso digo, los dólares por ahí es bastante complicado, más allá de los problemitas que tenemos internos que hablábamos anteriormente con Marcelo Elizondo, especialista en comercio internacional, de los propios problemas que tiene la Argentina para insertarse al mundo, ¿no? Más allá de eso, ya el mundo es diferente. China, tu principal comprador, va a cambiar, ya venía cambiando y te va a comprar menos. Esto piénsenlo en cualquier negocio, cualquiera lo puede pensar en cualquier negocio, en un mercado, en lo que fuera. Tu principal comprador va a empezar a comprarte menos. Eso ya se sabe. O sea, o te buscas otros o ves qué otra solución le encontrás. Y tengamos en cuenta que tu otro socio comercial, como es Brasil, la realidad es que nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la salud, que es gravísimo lo que está pasando en Brasil, pero mirá la otra cara, ¿qué va a pasar desde el punto de vista económico? Porque en definitiva, muchos bienes transables son bienes durables, vinculados a sector metalmecánica, sector automotriz, que nosotros exportamos a Brasil, se van a dejar de exportar. Entonces, nuestro mayor socio comercial también va a estar complicado, ¿se entiende? Y en muchos casos, nosotros exportamos cuotas partes de insumos de bienes terminados que tampoco se van a exportar al mundo porque también cae la demanda. O sea, tenés problema de Brasil, otro socio comercial importante, más caída de el PBI a nivel mundial con menor demanda para esos sectores industriales, ¿no? Ya no estamos hablando de commodities, estamos hablando de sectores que dejan mayor volumen de divisa porque tienen valor agregado, ¿no? Sí, y que tienen mayor cantidad de mano de obra empleada también. Absolutamente, y también empleamos. Eso es un informe interesante. Yo ahí hago una crítica. El actual Ministerio de Producción de la Nación sacó esos datos que para nosotros como periodistas en el campo de la economía eran muy buenos. El anterior gobierno de Macri ya había puesto cuánto empleo generaba, por ejemplo, cada actividad industrial, y uno estaba disponible semestralmente. Bueno, esos datos no están más, pero recuerdo que, por ejemplo, el sector industrial, ves que en promedio la industria genera 11 empleos, mientras que el comercio genera 4 empleos, mientras que el campo genera en el orden de
3, 4 empleos. La industria genera muchísimo Sí, sí. empleo. Por eso mismo es tan crucial el tema industrial. Pero bueno, Damián, nos quedaríamos todo el día conversando, solemos hacerlo por suerte bastante seguido en otros ámbitos. Te mando un abrazo gigante y muchísimas gracias. Muchas gracias también por tu informe de las 1000 caras del dólar. Un placer, Cablito, saludo a Cris Dátero, saludo brillante lo de Somos Pyme, y me quedo esperando que suban, como siempre, estas notitas, que las leo, las veo, las escucho en la post del programa de ustedes en Instagram, en redes sociales, que sé que las van subiendo. Así que después las escucho yo también a todos los otros que estuvieron pasando por este maravilloso programa. Buenísimo, Damián, abrazo gigante. Abrazo grande, chau, chau. Fue Damián Di Pace, es economista y director de la consultora Focus Market.